ahora nos quedan dos charlas súper interesantes que tienen que ver justamente con muchas cosas que han salido durante este taller, que es la calibración y mantención de los equipos. Y luego de eso vamos a dejar una media hora, 20 minutos para la discusión final y el cierre del taller. Entonces la primera charla es de Darío Torres con el laboratorio de calibración que tienen ahí en el MITGEO y parte del INE. Adelante, Ya, Darío. ¿Qué tal? voy a compartir pantalla. Creo que muchos de nosotros estamos cruzando los dedos que este laboratorio funcione, ¿cierto? Sí, sí funciona. Funciona 100%. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy día les voy a comentar un poquito de nuestro trabajo en el laboratorio de calibración, que es fundamental igual para el desarrollo de la ciencia acá en el país. Es un aporte igual bueno para reducir los tiempos y desarrollar de forma expedita los estudios acá en el océano. Trabajamos en conjunto con la Universidad de Concepción y con el Instituto Milenio de Oceanografía. Entonces, ¿qué entendemos por calibración? Consiste en lograr que un sensor bajo prueba reproduzca el comportamiento estático de un segundo sensor perfectamente calibrado. ¿Qué significa esto? Que tenemos patrones primarios o elementos patrones que son variables físicas que comparamos con sensores electrónicos. Y mediante esto hacemos una relación en la que intentamos ajustar el valor del sensor electrónico al valor más real, por así decirlo. Por ejemplo, se puede considerar la variable de salinidad, donde el estándar corresponde a agua de mar estándar y APSO, que lo fabrica un laboratorio en Inglaterra. Y el sistema de medición puede ser tanto un salinómetro como un CTD. De hecho, el salinómetro en los protocolos antes de hacer mediciones hay que pasar por la estandarización, que finalmente es hacer esta calibración del salinómetro. ¿Por qué es importante? Nosotros en el laboratorio trabajamos a, a trabajar con equipos CTDs que son de Civil. En este caso, el fabricante recomienda para un funcionamiento óptimo y eficiente hacer calibraciones anuales. También Showa últimamente ha empezado a exigir los certificados de calibración de los equipos antes de hacer una expedición oceanográfica. Por la alta calidad de los datos es fundamental para efectuar estudios rigurosos y también por los requisitos de colaboración internacionales para compartir información. Entonces nosotros en el laboratorio, hay una fotito del laboratorio ordenado, que pocas veces lo hemos visto así. Hacemos ciertos pasos antes de hacer la calibración. Primero, cuando nos llega un equipo, hacemos una revisión general que es más visual. Por ejemplo, vemos en qué estado están los tubos donde circula el agua, en qué estado, si le faltan piezas, soportes para los sensores, la celda de conductividad, si está roto o no, los conectores, etc. Ya pasando esa etapa, hacemos una limpieza y mantenimiento que igual nos guiamos por los protocolos del fabricante, que tiene que ver con hacer limpieza con limpia contactos para los conectores, para los cables, agua destilada para limpiar los sensores, tritón, que es el jabón industrial también para hacer esta limpieza, y cloro diluido cuando ya hay mucho biofolio. Luego de esto hacemos una prueba de conexión, porque sin conexión tampoco podemos rescatar los datos que vamos a tomar y no podemos hacer la calibración finalmente. Y evaluación de los sensores. Por ejemplo, no tenía fotos, las tengo en el laboratorio, pero muy frecuentemente hemos recibido CTDs con los sensores o la entrada al sensor de presión, a la membrana de presión, tapada en sal. Y eso puede generar daño permanente en la membrana. Luego, si hay un daño permanente, nosotros no podríamos asegurar que la calibración vaya a quedar bien. Entonces, por eso evaluamos primero los sensores, hablamos con quienes nos están solicitando esta calibración y vemos si proseguimos o no. Por eso un detalle importante es siempre limpiar ahí la abertura del sensor de presión. Y finalmente ya podemos hacer la calibración.
¿Con qué contamos, por ejemplo, para la calibración de temperatura? En este diagrama acá, en esta fotito, eh, podemos ver el estanque, ¿cierto? Que es un estanque de 700 litros, que es especial para calibrar porque está bien aislado y mantiene la mezcla estable. Y además hay un motor que va haciendo la mezcla, lo que mantiene la mezcla también homogénea, evitando que se produzcan gradientes en el agua. También el estanque cuenta con un sistema de control de temperatura, que por un lado regula la temperatura fría mediante una unidad eh, Merlin, creo que se llama, que inyecta un líquido frío, que es un tipo de alcohol, a través de estos serpentines, que por dentro va circulando y así va regulando la temperatura hacia abajo. Y por otra parte tiene un control de temperatura que mediante corriente en estos mismos serpentines va generando calor. Así llegamos a estabilidades de 5 milikelvin. También aquí se puede ver un termómetro digital, que también es parte fundamental, después lo voy a mencionar un poquito más, para hacer la medición de temperatura. Y entonces lo que hacemos es hacer mediciones simultáneas de esta variable con estos dos equipos y posteriormente se hace un ajuste de las curvas para obtener los coeficientes. Entonces nuestro elemento patrón es el termómetro de precisión Millica que tenemos en este momento, llegó este año. Desafortunadamente por la pandemia no hemos podido ocuparlo. Y en conjunto con la resistencia de platino puede alcanzar una exactitud o precisión de 0.1 milikelvin, que eso es 0, creo que es 1 por 10 a menos 4 grados Celsius. Y como estándar primario para calibrar este elemento patrón, tenemos la celda del triple punto del agua y la celda del punto de fusión del galio, que se pueden ver acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros, esta es la celda del triple punto del agua, la vende Fluky en este momento, ex Hut Scientific. Tiene una abertura en el medio, y acá vemos que hay agua en estado líquido y en estado gaseoso, porque esto está cerrado, está sellado. Pero tiene una abertura donde nosotros le ponemos hielo seco para bajar la temperatura rápidamente y generar una capa de hielo alrededor en el agua. Cuando alcanzamos esta capa de hielo que se forma de forma estable, podemos tener los tres puntos los tres estados del agua simultáneamente. Y eso se alcanza a 0.01 grados Celsius, según la ITS 90. Este es nuestro patrón, el elemento patrón de temperatura para el punto inferior. Entonces aquí nosotros insertamos en esa abertura por donde le ponemos el hielo seco, ponemos la resistencia de platino, que es la sonda finalmente que ocupa el termómetro digital, y hacemos una medición de toda la noche. Luego, esa medición cortamos el periodo de tiempo que esté más estable y lo utilizamos para ajustar este termómetro en el punto más bajo, que sería el 0.01 grados. Y para el punto más alto, que sería 29.7 grados, 0.76 grados, que es el punto de fusión del galio. También hay una máquina, un instrumento que es una controladora, que se encarga de hacer una curva de temperatura hasta llegar a esa temperatura donde se funde el galio y mantenerla bien estable. Entonces también ahí ponemos el termómetro digital, la resistencia de platino, y hacemos una medición durante unas 4 horas. Y con estos dos puntos ya podemos obtener nuestra recta que va a abarcar de los 0.01 grados hasta los 29.7, y así podemos asumir que dentro de esos puntos que están calibrados, el resto también está calibrado. Y para calibrar temperatura nosotros hacemos aproximadamente 8 puntos, que van desde el 0.5 grados más o menos, o 1 grado, hasta 26, 27 grados Celsius. Hacemos más o menos 8 o 9 puntos. Para la calibración de conductividad también jugamos el mismo estanque, pero aquí en el diagrama está distinto. Pero a diferencia del de temperatura, aquí no hacemos cambio de temperatura. Dejamos la temperatura ambiente, pero como el estanque tiene buen aislamiento, se mantiene bien estable.
Y esto lo hacemos porque, como tiene un sistema de corriente contra la temperatura por corriente, eso puede inducir corriente en la muestra, en el medio, y puede hacer variaciones de conductividad, puede detectar el CTD. Entonces, por ese lado, lo que hacemos es hacer un cambio de la disolución del agua de mar. Agregamos sal y vamos bajando el agua, la cantidad de sal, agregándole agua dulce. Y también hacemos una medición simultánea, también hay que tener un control de temperatura con el termómetro digital, porque la conductividad depende de la temperatura. Y en cada punto tomamos muestras de agua, que después vamos a analizar con el salinómetro. En cada punto tomamos 3 muestras de agua, o sea, una en el minuto 0 de la medición, otra en el minuto 5 y otra en el minuto 10. Hacemos mediciones de 10 minutos. Para esto tenemos el elemento patrón, que son las muestras estándar y APSO, que es agua de mar estándar. Tiene una precisión de 1 × 10⁻⁴ unidades de incertidumbre. Y la presión del salinómetro es de 0.002 PSU, en condiciones estables, que son las que contamos en el laboratorio. El laboratorio igual está aislado, tiene un aire acondicionado que elimina la humedad también, ventana de doble fondo, no sé, está bien preparado. Y bueno, aquí hacemos las mediciones, después hacemos una corrección por el cambio de temperatura entre el medio en el que midió el CTD, que en este caso, no sé si el agua estaba a 10 grados, acá nosotros hacemos una medición del salinómetro a 18 o 21 grados generalmente, y después hacemos una corrección para que sean concordantes. Ahora, para la calibración de presión, contamos con una generadora de peso muerto, que el elemento patrón serían las masas certificadas por ENAER, que es la Empresa Nacional Aeronáutica, que está en Santiago, y es el laboratorio custodio de la variable de presión. Esto, igual vale mencionar que todos estos elementos están calibrados, los elementos patrón, y tienen una precisión de 0.02% de la escala total. ¿Esto cómo funciona? Se conecta el CTD mediante un tubito de cobre que transmite la presión mediante un aceite. Entonces esto tiene un sistema hidráulico donde depositamos las masas en un pistón, y luego con este tornillo que se ve acá, vamos girando y esto va transmitiendo la presión al CTD. Y luego hacemos una medición cercana a 1 minuto, 2 minutos, no es mucho porque igual es súper estable. El sensor de presión del CTD también es bien estable, es raro que esté descalibrado. A menos que, claro, que esté con esa costra de sal que les mencioné al principio. Algunas especificaciones, comprando el CTD CIR 25 con lo que tenemos en el laboratorio para que se hagan una idea de los rangos que manejamos. Por ejemplo, para conductividad, el rango es, o sea, la precisión, 3 × 10⁻⁴100 partímetros, acá lo puse en PSU, pero la presión es mayor de nuestro salinómetro que la de CTD. En temperatura es un orden de magnitud más preciso, y en presión también es mucho más preciso en la generadora de peso muerto. Y los rangos que manejamos también superan los rangos de los CTD, pensando que el CTD CIVIR es el estándar, la sonda estándar para la sonografía. En temperatura puse este rango, que son los 2 puntos que están calibrados, pero la resistencia de platino y el termómetro digital ocupa un rango mucho más amplio. Creo que va de 0 hasta 300 grados más o menos. Y con la presión podemos alcanzar presiones de hasta 7000 decibeles, que eso equivale a 7000 metros. Entonces para la zona ADAL ya estamos un poco más complicados. Estos son algunos resultados de la última calibración que hicimos, que es un CTD CIVIR 19 Plus, y se pueden ver los residuales. Los residuales, finalmente, la diferencia entre
entre la medición del sensor con el patrón. Los triángulos negros representan los residuales antes de la calibración, y los rojos, los asteriscos rojos, muestran los residuales después de la calibración y obtenido los coeficientes nuevos. Entonces se puede ver que en temperatura se mantiene bien estable. Conductividad siempre un poco más complejo, pero también logramos obtener residuales bajo el orden de precisión que requiere el equipo. Y en presión, acá no se alcanza a ver bien, pero estaba un poquito descalibrado, pero igual alcanzamos una calibración muy cercana a residuales muy cercanos a cero, en cuanto a la escala total de la profundidad que alcanza el sensor de presión. Ahora, próximamente, hace un tiempo atrás se comenzó a hacer una alianza con NKX, una empresa francesa, y que ellos nos querían considerar como el laboratorio oficial de calibración para sus equipos. Entonces podríamos ya calibrar la temperatura, conductividad y presión, y ahora la novedad sería calibrar pH y fluorescencia. Y también estamos en proyecto construyendo una cámara hiperbárica para calibrar otros tipos de sensores de presión, porque la generadora de peso muerto funciona especialmente con el CT de CIBR, porque tiene este sistema de rosca donde se puede transmitir la presión y no hay filtraciones. En cambio, para otro tipo de sensores que hemos visto, tienen otro tipo de membrana y no se ajusta a este método. Entonces necesitaríamos una cámara hiperbárica para depositar el equipo completo y hacer mediciones de presión. También la calibración de oxígeno, que ya se ha hecho, ya hacemos ajustes en 2 puntos, que sería 0 micromol y saturación. Y eso serían las referencias. Y muchas gracias. Gracias, Darío. Súper interesante. Hay algunas preguntas ahí que Oscar ha respondido, pero en general, bueno, no hay laboratorios certificados en Chile, ¿no? ¿Ustedes estarían por certificarse o cuáles son los planes en ese sentido? Para ver si No, estas certificados de calibración que pide el CHOA, Pesca o FIPA, se pueden aprobar con esto. no estamos certificados, pero tengo entendido que los protocolos que se siguen están basados en los protocolos de CIBR, del laboratorio de calibración CIBR. Cuando recién se instauró el laboratorio en Concepción, que creo que fue cerca del año 2000, hicieron una visita allá al laboratorio y aprendieron todo este tipo, pero no estábamos certificados. ¿Puedo complementar un poquito eso? Sí, sí. Sí, es verdad que porque no existe una certificación en Chile para calibrar lo que nosotros estamos calibrando, digamos, como la conductividad particularmente, sí existe para presión y para temperatura. Y con ello estamos haciendo esfuerzo para poder obtener, digamos, una certificación. Justamente habíamos presentado un proyecto para poder avanzar en esa dirección y se pospuso todo la verdad, por las restricciones que tenemos de entrar a la universidad desde octubre, digamos. Pero lo otro es comentar que nosotros hemos calibrado tanto CTD del CHOA, ¿ya? En su momento, entonces ahí había como una buena cooperación y conversación que yo creo que tenemos que retomar para poder mantener esa certificación o buscar algún tipo de certificación de parte del CHOA. Lo mismo con CTE de FOB, que pienso que es importante que tener la certificación o la validación de parte de Cernapesca. Así que yo creo que no está resuelto ese tema, pero yo creo que es el paso que queremos dar en estos momentos. Gracias, Oscar. También aquí hay preguntas si solo se están enfocando en sensores CIBR o NKE, vi por ahí,
¿O hay también otros sensores donde otras compañías se pueden calibrar? ¿O los podrían calibrar? Esa es una buena pregunta, porque la ventaja que tiene, o la ventaja que nos otorga Civir es que su código o sus algoritmos son abiertos. Nosotros podemos modificarlo y obtener los coeficientes y hacer esta modificación dentro del computador, por así decirlo, del equipo. En cambio, hay otras empresas que son un poco más reacias a entregar esa información, por lo tanto no se podría hacer calibración. Pero sí podemos hacer comparaciones de datos y ver qué tan descalibrados están para recomendarles hacer una calibración lo antes posible, o quizás puede aguantar un mes más, no sé, ese tipo de cosas. Pero en este momento también hemos hecho comparación de datos de otros sensores, creo que fueron los Hydronaut que nos pasó IFOP, y también hemos hecho evaluación de CTDs NKE, que nos pasaron una sonda también para empezar a practicar. Pero igual estamos abiertos a explorar otro tipo de equipos. Mientras, si tienen cualquiera, pueden conversar con nosotros y nosotros les hacemos la evaluación. Gracias. Yo sé que estamos pasando un tiempo, pero hay una pregunta que es la del $1.000.000, que dice si van a abrir las calibraciones a otras instituciones en el corto plazo. Bueno, entonces hay Marcela, han estimado el precio del servicio y bueno, yo creo que muchos de nosotros también estamos esperando a ver si en el corto plazo o en qué plazo ya esto se puede hacer más masivo. En discusiones que hemos tenido, hemos pensado, o sea, particularmente este año hemos estado parados porque no podemos entrar al laboratorio. Pero ya teniendo en cuenta que el próximo año vamos a trabajar con normalidad, pensamos en marzo como una fecha tentativa de volver a hacer calibraciones. Y lo otro es conversar con las investigadoras y los investigadores para intentar coordinar una fecha tentativa donde nos puedan enviar su equipo. Nosotros podemos hacer calibraciones de hasta 4 CTD al unísono. Entonces eso mejoraría la eficiencia y los tiempos con los que podemos entregarlo. Y para que funcione más en acorde con la comunidad, con los tiempos que manejan todos. Porque entiendo que hay campañas durante todo el año, pero generalmente son más frecuentes en el verano. Entonces quizás hacer una tanda de calibración en junio, en julio, por ahí. Pero eso es algo que todavía tenemos que oficializar. ¿Me parece? Solo complementar en que tenemos una lista de equipos nuestros que tenemos que calibrar pendiente, así que yo creo que en cuanto reactivemos la calibración, de hecho que estamos ya con ingreso autorizado al laboratorio, así que yo creo que vamos a retomar. Tenemos que primero calibrar los sensores de oxígeno del glider, esa es la primera etapa, y tenemos una campaña en diciembre, después en enero vamos a retomar la calibración de nuestros CTD, tenemos como 4 CTD en la línea para calibrar justamente. Entonces, una vez cumpliendo con eso, yo creo que en marzo, si las cosas se dan favorablemente, debiéramos poder ya estar en condiciones de empezar a recibir algunos equipos para calibración. Super. Vamos a seguir ahí en la discusión después. Aquí leí una que dice si alguna pieza no está, si el equipo está dañado. En ese caso nosotros también podemos ofrecer la opción de contactar a Civir nosotros mismos o reemplazarla con lo que nosotros tenemos de repuesto. Por ahí también tienen un ofrecimiento de un ingeniero electrónico de la PUCB que quiere trabajar con usted en el chat. Podemos